damos inicio. Sí, siendo ya y 10, vamos a ir dando comienzo entonces, como estaba previsto. Bueno, antes que nada, agradecer al expositor, a Ramiro Ancid Guerrero, por esta colaboración con el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. Esta es una videoconferencia que va a dar inicio a un cronograma de ciclos que está organizando el ILEC Delegación Corrientes, en una fecha muy importante y simbólica a la vez, como es justamente el 8 de julio, y el aniversario de la promulgación de la ley 1420, justamente, que impone la educación gratuita, común, laica y obligatoria, ¿no? Así que, bueno, agradecer a la fila de gobierno que una vez más nos cede el espacio y colabora en la organización de estas conferencias. Te doy la palabra, Natalie, para que saludes, si querés, en representación del director, que es Gustavo Rodríguez. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por participar de este ciclo de conferencias. Es un gusto para nosotros tener al doctor Ancid acá con nosotros. Bueno, y queremos también invitarlos a que, bueno, que nos sigan por las redes de la Escuela de Gobierno, así pueden estar al tanto de todas las conferencias que se están organizando con el ILEC en conjunto, que venimos trabajando. El año pasado también hemos hecho un ciclo interesante de varias charlas. Así que bueno, para nosotros un gusto y el director encantado de trabajar junto al ILEC Argentina y al ILEC Corrientes. Gracias, Natalie. Bueno, se encuentran presentes y coordinando conmigo esta videoconferencia el presidente de ILEC Argentina, el doctor Lisandro Gómez, y también el doctor Manuel Ochandío, el presidente saliente de ILEC Argentina. Si quieren dar unas palabras a ambos, los invito a hacerlo. Bueno, muchas gracias, Olama. En primer lugar, un agradecimiento a la Escuela de Gobierno de Corrientes por seguir trabajando en conjunto y por abrir este espacio de diálogo. Queremos agradecer especialmente la presencia de quien va a ser el orador en la tarde de hoy, del doctor Ramiro Ancid Guerrero, que nos trae a la mesa de discusión un tema crucial e importante, no solamente por su actualidad, sino también por el enclave en el cual estamos sentados virtualmente, que es la provincia de Corrientes, y su lugar en nuestro territorio nacional. Así que, Ramiro, muchas gracias por prestarte a esta participación, y en nombre del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de la Argentina, queremos darles la bienvenida a todos los que están hoy con nosotros, y bueno, seguir invitándolos a participar y a fortalecer el debate en estos temas de agenda que tan necesarios son. Antes de cederle la palabra a Manuel, quiero disculparme de antemano, porque en unos minutos tengo que retirarme a dar una clase virtual, lo que me impide estar conectado a la vez en dos dispositivos, así que lamento no poder acompañarlos en la totalidad de la jornada, pero estoy seguro de que va a ser más que importante este hito de discutir este tema de actualidad como es el tráfico y la trata de personas. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Olama, por tu tarea en el corriente. Palabras básicas más que palabras completas. Yo, por ejemplo, ya... Los micrófonos. Eso es todo. Por acá. Gracias. Gracias, Lisandro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Lisandro. Muchas gracias, Ramiro, por participar en este ciclo de charlas. Muchas gracias, Natalie, por trabajar junto con Olama en el desarrollo del año pasado y este mismo año. Como presidente saliente, nada, solo me hago presente a los fines de demostrar que hay una continuidad en el trabajo, que hay un equipo de trabajo, valga la redundancia, que ahora le toca conducir a Lisandro, pero que bien, todo ILEC Argentina sigue comprometido con las causas de siempre, y bien, lo que hoy el doctor Ramiro Ancid Guerrero nos va a tratar se enmarca en muchas de las cuestiones que trabajamos cotidianamente. Así que me parece que es momento de darle la palabra al expositor y agradecer a todos y a todas por la presencia. Bueno, muy buenas tardes. Quiero primeramente agradecer a la Escuela de Gobierno de la provincia de Corrientes, en la persona de la doctora Natalie Aupi, a los miembros
del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, la figura de su presidente, el doctor Lisandro Gómez, y el doctor Manuel Ochandío, y especialmente a la profesora Olama Pérez Lugo, que es del ILEC Corrientes y que ha trabajado bastante en esta exposición. Es para mí un honor poder debatir y poder compartir algunas nociones, algunos conceptos y percepciones de un delito transnacional complejo como es la trata y tráfico de personas, que genera tanto dolor y sufrimiento en los sectores más vulnerables de las sociedades. Especialmente afecta a la gente más estigmatizada, a la gente más relegada, a la gente que tiene menos recursos y herramientas para protegerse. Entonces considero que este tipo de charlas, este tipo de actividades es una forma de combatirlo y ganarle un poco a este delito transnacional complejo. Les pido por favor que presten atención a los PowerPoint, porque va a haber información que yo no la voy a expresar, sino que les pido por favor que se guíen por el PowerPoint y yo voy a hacer mientras mi relato, vamos a decir así, y después vamos a estar abiertos obviamente a preguntas y comentarios, sugerencias o lo que ustedes dispongan. Bien, ahí creo que se ve bien el PowerPoint, ¿sí, no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que analizar, que pensemos primeramente que la trata de personas es la tercera actividad delictiva más lucrativa en el mundo, detrás de lo que es el tráfico de drogas y de armas. Sus ingresos se calculan aproximadamente más de 35.000 millones de dólares anuales, y participan organizaciones criminales locales y transnacionales, las que trafican personas a través de distintas fronteras de los países, para posteriormente sellar el destino de estas víctimas en distintas actividades ilícitas. Podemos calcular que aproximadamente el 85% de las víctimas de trata son sometidas a lo que es la explotación sexual. Algunas de esas organizaciones tienen estructuras precarias y otras son redes internacionales realmente organizadas y globalizadas. Con respecto a cómo se fue dando a través de la historia, voy a hacer un simple reconto. Ya en nuestro continente, durante la conquista, los españoles tomaban o entregaban lo que denominaban el botín de mujeres al vencedor, originando un comercio sexual en la región. Apareciendo también las primeras normas que sancionaban en el derecho indiano el prosenitismo. Posteriormente, ya en la época colonial, las mujeres africanas y originarias eran objeto, podemos decir, de un tráfico con un triple propósito. Por un lado, reducirlas para mano de obra gratuita, también como reproductoras de nuevos esclavos, y para ser utilizadas como objeto sexual. Ya a principios del siglo XX, el tráfico de personas con fines de explotación sexual se intensificó y con motivo principalmente de los problemas económicos y las guerras y conflictos que tuvieron lugar en Europa, muchas mujeres europeas huían de la miseria de sus países de origen para verse inmersas en estas redes de prostitución, que existían en otros lugares del mundo, y lamentablemente una de las sedes a nivel internacional de esta prostitución que sucedía en esta época histórica, era uno de los destinos principales, era la Argentina. Ya en ese momento, es interesante el lenguaje, ¿no? Y ya en ese momento se utilizaba el término de trata de blancas para referirse al comercio de mujeres europeas con fines de prostitución. Denominación básicamente que era para diferenciarlo de lo que se denominaba trata de negros en referencia al comercio de esclavos africanos. En esa época, en particular entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, Buenos Aires resultó ser uno de los destinos de mujeres europeas, muchas de las cuales eran mujeres judías provenientes de las persecuciones que había en ese momento de los pogroms de Rusia y Polonia, que eran prostituidas en burdeles locales, siendo la primera red, podemos decir, de trata de blancas importante, la denominada Suik Migdal, es Varsovia. Es un tema muy complejo. Hace pocos años se ha hecho una película, se ha empezado a revelar la extensión de esta mafia,
que básicamente lo que hacía era engañar, dar una fachada de que era parte de la comunidad judía para aprovechar en los lugares pobres, principalmente de Europa de Este, y poder hacerse de estas mujeres jóvenes. Esa red tuvo una extensión a nivel internacional y gracias a, utilizando una fachada que denominaba Sociedad Israelita de Socorros Mutuos, y luego de las quejas, digamos, su primer nombre era Varsovia, luego de las quejas de la comunidad judía, y que fue principalmente la que más persiguió a estos delincuentes, y el propio embajador polaco tuvieron que ir cambiando los nombres hasta que finalmente fueron expulsados, digamos, eran denunciados continuamente en la Cailá, digamos, en la comunidad judía, y a mediados de los años 20, la organización comenzó a ser desbaratada gracias a las denuncias de una mujer que se llamaba Raquel Lieberman. Raquel Lieberman había sido una mujer que había estado sometida aproximadamente unos 11 años en estas redes de trata de prostitución, y gracias a la valentía que tuvo de denunciar a esta red de tratas y a sus integrantes, se pudo desbaratar en 1930 a la organización. En ese momento hubo dos personas muy importantes que tuvieron también coraje, como fue el comisario Julio Alzogaray y el juez Manuel Rodríguez Ocampo. Ese es un hito histórico, digamos, que marcó un antes y un después. Por otra parte, también aparecieron en esa época asociaciones extranjeras locales que advertían sobre este delito de trata y promovían su combate. Entre ellas puedo recordar ahora la Asociación de Vigilancia Nacional Británica, la Asociación Judía para la Protección de Jóvenes y Mujeres, y una que fue muy trascendente en la historia argentina, que fue la Asociación Nacional contra la Trata de Blancas, que básicamente lo que hacía era controlar las publicaciones de avisos en los diarios y buscaba darle protección a las víctimas. En la actualidad, en la Argentina contamos con la ley 26.003-64, que fue modificada por la 26.842, en la cual se encuentra prevista la punición del delito de trata de personas. Bien. ¿Cuál era la situación jurídica, legal que tenía la Argentina antes de la sanción de esta ley 26.364? Bueno, teníamos históricamente la llamada ley Palacios, sancionada en 1913, que constituyó realmente un hito mundial porque fue la primera norma en el continente americano que buscaba proteger a las víctimas de la explotación sexual, combatiendo el flagelo al penalizar a los responsables por los tratamientos, por la explotación sexual forzada, el proxenitismo, y esta ley, que fue la 9.143, si mal no recuerdo, es la denominada Ley Palacios porque quien presentó el proyecto y logró que se promulgara fue el diputado socialista Alfredo Palacios. Aunque con anterioridad, como dice, podemos leer en el slide, nosotros antes de la 26.364 tuvimos algunas normativas. Sabemos que la creación de leyes muchas veces no terminan aplicándose porque hay, como dice acá en el PowerPoint, hay reticencia, suele suceder de sectores del Estado que están implicados en este tipo de criminalidad. Entonces, la trata de personas hasta la sanción de la ley 26.364 no tenía una normativa específica, sino que ese accionar era calificado desde distintas figuras como la reducción a la servidumbre, o la promoción a la prostitución, o la corrupción de menores, siendo tipos penales que requerían de la existencia, y es muy importante esto, de elementos como la amenaza, la coacción, el engaño entre los medios comisivos para las víctimas mayores de 18 años de edad, quedando únicamente tipificados los supuestos de trata internacional que fueron derogados en la 26.364. Ya vamos a ver que esta ley fue derogada por la 26.842 por la problemática que generaba. Esto se dio en el marco de un caso muy importante en la Argentina, que fue la causa de Marita Verón. Marita Verón era una joven de la provincia de Tucumán que un día yendo al médico, asistiendo al médico, fue secuestrada
y luego sometida a explotación sexual en diferentes centros, digamos, de prostitución y whiskerías de la provincia de La Rioja. En primer término, en el año 2012, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Tucumán absolvió a los 13 imputados porque si bien se probó la existencia de una red de trata, los jueces no habían encontrado elementos que vincularan, digamos, a los imputados con lo que era la desaparición de Marita Verón. Obviamente que esto generó indignación, los imputados no pudieron ser juzgados por esta ley que hacía poco había sido promulgada por un principio de irretroactividad de la ley penal, ya que los hechos eran anteriores a la entrada en vigor de la misma. En la sentencia es muy interesante cuando uno estudia la sentencia, porque ahí ve cómo se plasman algunos datos que demuestran la naturalidad que es percibida la trata de personas con fines de explotación sexual. En nuestro país podemos decir que hasta el día de hoy se trata con naturalidad esta actividad. Por ejemplo, en allanamientos que efectuaba la policía en los diferentes prostíbulos, a veces advertía que algunas chicas podían salir en un vehículo, entonces no intervenían porque consideraban que no había nada no había ningún reproche penal. Inclusive, en algunos casos vimos víctimas que al escaparse de un prostíbulo fueron capturadas por la propia policía y devueltas al lugar donde eran sometidas. Ahí evidentemente podemos ver la connivencia que hay muchas veces con sectores del Estado, en todos los niveles. Finalmente, el escándalo que generó esta sentencia hizo que la Sala Primera de la Cámara Penal, por mayoría, resolviera en abril de 2014 imponer penas a los imputados que fueron entre 10 y 22 años de prisión, y ahí se produjo este caso. Marita Verón fue la causa, digamos, más emblemática y que permitió el cambio de legislación hacia la norma, digamos, se deroga o se complementa la norma, se derogan artículos de la 26.634 y se queda en vigencia la 26.642. Bueno, acá lo pueden ver, alguna referencia que le interese. Con respecto al tratamiento internacional, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos, la explotación y la trata de personas han sido definidas como graves violaciones a los derechos humanos. Esto implica una serie de responsabilidades o de obligaciones para los países miembros que exige básicamente la adopción de normas de derecho interno por la implementación de medidas y políticas públicas para que sean efectivas las mismas. Junto a, acá tienen las tres digamos, instrumentos internacionales más importantes, porque junto a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, es sin duda el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el instrumento internacional que lo complementa, y podemos sumar las notas interpretativas a este protocolo. Estos tres documentos conforman lo que podemos denominar el paquete completo de obligaciones internacionales que expresamente están dirigidas a la trata de personas y fue adoptada en el seno de las Naciones Unidas. Bien, aquí tenemos una definición muy importante, que esta sí la voy a leer, que digamos, es la definición que da la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional y esa ha sido incorporada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos que adherió. Básicamente nos dice que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, y a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Bien, esta es una definición general que el ordenamiento jurídico argentino, por ejemplo, la tiene en cuenta, y de aquí podemos analizar cuáles serían las etapas en las cuales se conforma la trata de personas. Bueno, ¿cuáles serían, como dice acá nuestro PowerPoint, cuáles son las acciones que determinan el delito? Primero podemos decir que es la captación-ofrecimiento. Esto es la etapa que implica atraer o ganar la voluntad de la víctima. Es la etapa de reclutamiento, se va a ser víctima de este delito. Se suele realizar, obviamente, en el lugar de origen donde se encuentra, a través de ofertas laborales, posibilidades para que pueda migrar, facilidades económicas o diversas promesas que generan expectativa. Les pido, por favor, si alguno tiene el audio prendido, si lo puede apagar. Es importante destacar que en la mayoría de los casos el captor o reclutador pertenece al mismo entorno social de la víctima, lo que genera, obviamente, una confianza en ella necesaria para aceptar la oferta. En los casos de menores de edad también puede darse la venta por parte, lamentablemente, tristemente, la venta por parte de adultos responsables de su cuidado o buscar el alejamiento. Muchas veces los reclutadores buscan el alejamiento del entorno familiar para que estén en un estado de mayor vulnerabilidad. Yo les diría que en esta etapa es muy importante la figura del marcador, que no suele ser tan estudiado, y nosotros sabemos que en ciertas zonas, en ciertas regiones, en ciertas comarcas, digamos así, depende de la forma de administración, en ciertos lugares que hay gente en estado de vulnerabilidad, actúan los reclutadores, pero hay una figura que es el marcador. El marcador básicamente lo que hace es una persona que la organización criminal le paga para que él vaya viendo perfiles vulnerables. Estos perfiles pueden ser, vamos a ver, los diferentes destinos de la trata de personas, pero básicamente hace, digamos, una tarea de inteligencia, digamos así, para perfilar y después marcar a la víctima, quien es la que tiene las condiciones para un fácil reclutamiento y puesta, digamos, posteriormente a los fines de explotación. Posteriormente tenemos la etapa de lo que se denomina transporte o traslado. Esto obviamente implica el desplazamiento de las víctimas del lugar de origen al lugar de destino, con fines de explotación. Consiste en generar las condiciones para garantizar el traslado. Esto puede ser facilitando, acompañando o realizando el propio traslado. Obviamente puede incluir desde el pago de los pasajes a la compra directa por parte de los tratantes o el traslado en vehículos propios de la propia organización, o muchas veces facilitando el contacto con terceros para que puedan realizar el traslado, dar instrucciones a la víctima para su llegada a destino. Esto es importante señalar que generalmente las víctimas viajan acompañadas por un miembro de la organización, que lo que busca es asegurarse de que esta persona llegue a destino. Esto habitualmente sucede cuando viajan engañadas por un falso aviso de empleo, suelen desplazarse solas. En los casos en los que se cruzan fronteras, en general lo hacen con la documentación propia, y la misma, obviamente, en la mayoría de los casos se les sustrae al ser arribadas al destino donde, luego de haber pasado migraciones o cuando llegan al destino donde van a ser sometidas. Cuando se trata de menores, suelen cruzar la frontera con documentación falsa. Yo estoy dando algunos parámetros para analizar este delito complejo, no unos tips, sino, vamos a decir, algunos perfilamientos de este tipo de delito. Cuando son menores, generalmente hay un cruce con documentación falsa para obviamente no delatar la minoría de edad. O en numerosos casos vemos que viajan con autorización de los propios padres, quienes a sabiendas o no los entregan a los tratantes. Yo quisiera incluir acá en este gráfico una etapa que es la de recepción y acogida, que es muy importante, porque esto implica albergar a la víctima en cualquier etapa del proceso, digamos, de todo lo que estamos hablando, en cualquier etapa del proceso se la retiene con el propósito de asegurar que esté disponible, digamos así, tal y como si fuese una mercancía. Recordemos que para el tratante, estas organizaciones, el ser humano es una mercancía. Para ello los tratantes suelen utilizar diversas técnicas de coacción, privación o restricciones de la libertad,
control del contacto con familiares y otras personas, malos tratos físicos y psicológicos, retención de la documentación que yo les decía, suministros de drogas y alcohol y otro tipo de técnicas, digamos, de este tipo de organizaciones que, como les decía, se basan en el sufrimiento humano. Acá tenemos los medios comisivos que se utilizan para cometer estos actos, engaño, fraude, violencia, amenaza, medios de intimidación y demás, que ya los analizaremos. Ahora estamos yendo increciendo, digamos, en la comprensión del fenómeno. Y lo que es muy importante, quiero destacar, más allá de lo que dice el PowerPoint, la cuestión del consentimiento. ¿Por qué? Porque para que haya consentimiento desde la perspectiva judicial, nosotros sabemos que tiene que haber discernimiento, intención y libertad. En este sentido, en nuestro país existe trata, inclusive, cuando no mediare ni engaño, ni fraude, ni violencia, ni amenaza, ni cualquier medio de intimidación o coerción. Abuso de autoridad, situación de vulnerabilidad, concesión de pagos, recepción de pagos, digamos, ningún tipo de beneficio o de incentivo avala el consentimiento de una persona para que tenga sobre ella otra autoridad. Entonces, acá también hay que entender la situación, el concepto de consentimiento. Les diría, en la cocina hay un cosito así negro. Por favor, bajen, muten las cámaras. Otro concepto importante, hablé de consentimiento, otra idea que me parece importante expresar es lo que está relacionado a la situación de vulnerabilidad a la que se refiere la propia ley, porque la misma es entendida como podemos entenderla como un estado de indefensión, de debilitamiento de la persona, donde la víctima podemos decir que no tiene fuerzas para poder enfrentar todo tipo de presiones inhumanas o amenazantes. También se ha entendido que vulnerable es aquel que por adversidad o circunstancias especiales se encuentra con menor posibilidades defensivas, digamos así, que es digamos, el común de las personas, o sea, está en una situación de vulnerabilidad mayor que el promedio de las personas. Por lo que resulta, obviamente va a ser un blanco fácil para que alguien abuse de dicha situación, teniendo la víctima una gran dificultad e imposibilidad para oponerse a la voluntad del autor. La vulnerabilidad de las víctimas de trata no resulta únicamente por ser producto de la captación, reclutamiento, traslado y explotación, que ahora las vamos a analizar. Espérenme un segundo, me parece... perdón. Sí. Cada tanto miro el PowerPoint. Bien. Como les decía, la vulnerabilidad no solo requiere del cumplimiento de estas etapas que estábamos viendo, sino que es normal advertir que por la historia de vida, la autonomía de estas víctimas suele estar fuertemente disminuida debido a la falta de derechos básicos, al ejercicio, digamos, a través de su vida, al ejercicio de los derechos básicos. Eso genera ya un estado especial de indefensión, digamos. En la Argentina, acá podemos ver algunos, digamos, cuáles serían las finalidades de la explotación en particular, que sería la última etapa. Los trabajos forzados, básicamente en el ámbito textil rural, yo añadiría el trabajo doméstico también. Esto se da, ya veremos la etapa internacional y voy a dar algunos ejemplos que me parecen importantes porque han crecido a nivel mundial. La explotación sexual, la extracción ilícita de órganos y tejidos humanos. Pero básicamente en la Argentina nosotros, la ley lo que contempla por explotación va a ser cuando se reduce o se mantiene a una persona en condiciones de esclavitud o, digamos, o se la sometiera a prácticas similares. Cuando también se le obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promueve, se facilita o se obtiene cualquier provecho del comercio sexual, y también cuando se practica una extracción ilícita de órganos o tejidos humanos, a los cuales yo incluiría los fluidos humanos. Eso también sabemos que hay un gran tráfico de lo que es la sangre, por ejemplo. Ahora viene, bueno, acá como dice el slide, el PowerPoint,
algunos países, o mejor dicho, estas características dependen mucho de cómo son asimiladas y comprendidas según el ordenamiento jurídico de cada país. En muchos países, principalmente del África y de Asia, los niños son utilizados como soldados. Inclusive hay una doctrina en algunos dictadores de esos lugares que dicen que el niño toma las armas como un juguete, con lo cual son soldados perfectos, y esto también se lo toma como una forma, obviamente, de explotación de las personas. En nuestra legislación no existe, pero también tenemos que adaptar esto al marco institucional o al marco legal de cada uno de los países. Bien. Esto es una pregunta vital, algo que no se trabaja tanto y que es muy importante para nosotros, que es ¿quién compra o consume esa mercancía? Digamos, ¿quién es el cliente, consumidor, usuario de la trata? Bien, para que exista la trata tenemos que entender que es fundamental la figura de este denominado cliente o usuario, que es quien fomenta el círculo de explotación. Este individuo es el que fomenta el círculo de explotación. Los usuarios de prostitución, los propietarios de esclavos o los consumidores de productos que son fabricados por víctimas de la trata, sin duda no son responsables de generar demanda que propicia este delito. Son los responsables. Hay que entender que sin este agente la trata obviamente no existiría, porque si no hubiera un mercado para, entre comillas, digamos, vender la mercancía, no habría ni talleres clandestinos, ni granjas clandestinas, ni prostíbulos o whiskerías, denominadas whiskerías en la Patagonia, donde se venden a estas víctimas. Pero en particular hay un cliente, digamos así, un consumidor usuario que es invisibilizado en la sociedad, tiende a no ser identificado o responsabilizado, y este es el cliente de la trata con fines de explotación sexual. Y esto obviamente tiene una relación muy vinculada a problemas sociales existentes, como son sin duda la discriminación de género, la naturalización del consumo de prostitución, también a la falta de educación cívica y ciudadana basada en derechos humanos, como digamos es lo que yo entiendo que hace el ILEC, trata de con este tipo de formación específicamente fortalecer la educación cívica y ciudadana, y también los que se denominan, podemos decir, prejuicios sociales existentes, que eso son una realidad. Entonces, los clientes de trata sexual, vamos a tratar de definirlos. Son aquellos que hacen uso y abuso del cuerpo de las personas, especialmente de mujeres, niñas y personas trans. Estos clientes se amparan en el anonimato que les confiere, sin duda, el prostíbulo. Obviamente que no buscan solo el placer de la relación sexual, sino que también están motivados por lo que representa el abuso. Pensemos que para estas personas se sienten poderosas al poder someter a otro que es obligado, muchas veces bajo amenaza, a ofrecer estos denominados servicios sexuales a cambio de preservar su vida o la de sus familiares. Bien. Obviamente, estoy viendo ahora el PowerPoint, les pido que vean esas definiciones para no repetirlas. Obviamente, continuar invisibilizando a esta figura denominada cliente-usuario hace que la atención continúe recayendo en la víctima, y esto obviamente sigue siendo un elemento para estigmatizarla, discriminarla. Se perpetúan también las diferentes formas de explotación, y obviamente se promueven y refuerzan estereotipos, puedo decir como hombres patriarcales, que en definitiva reducen a la mujer y a las trans a un lugar de objeto o mercancía de consumo. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta la figura del cliente consumidor, o también lo considero un explotador por parte del delito de trata con fines de explotación sexual. Bien, acá pueden ver mucha información para que vayan analizando, que voy a tratar de centrarme en analizarla rápidamente. Me baso en los informes de Naciones Unidas. Les diría que me basé en varios informes hasta el 2019, porque el 2020 sabemos que es una época bastante irregular. Les doy un ejemplo análogo que me pasó, el análisis de tráfico de personas en el Mediterráneo que tuve que hacer para otra exposición que se dio sobre seguridad marítima en la Armada, lo hice con España.
Difieren mucho los números, porque obviamente con todas las medidas que hubo de restricciones, cuarentenas y demás, los traficantes de personas se vieron muy complicados para poder desarrollar estas actividades ilícitas. Con lo cual, este análisis es un poco del 2019, algunos elementos de tendencia que veníamos marcando aproximadamente de hace 15 años. Pero lo que sí podemos asegurar que, según estimaciones, la trata de personas, como yo les decía, es el tercer negocio más lucrativo del mundo, está vinculado a la violación de los derechos humanos, especialmente a lo que es la libertad y la dignidad, obviamente, de las personas. En la Oficina de Naciones Unidas en el 2019 hizo un informe muy interesante que fue, digamos, el que va marcando estas tendencias. Sí. Por favor, si ponen micrófonos. Perdón. Vuelvo a la idea. Me pierdo, si no, en mi cabeza tengo la estructura, pero continuemos. Les decía que en el informe de Naciones Unidas, en la Oficina contra las Drogas y el Delito, en este informe se evaluó prácticamente el 94% de la población mundial y se vio una tendencia que marca básicamente los últimos 15 años. ¿Y qué podemos lograr detectar en este informe? Bueno, vemos que principalmente las personas traficadas con fines sexuales son de sexo femenino, tanto niñas como mujeres adultas. En la mayoría de los casos fueron localizadas en países de América, de Europa y del sudeste asiático, mientras que el delito, podemos decir, de explotación laboral se da en gran medida en la región del África subsahariana. Para que calculemos, la África subsahariana es desde la zona de Marruecos, Mali y el sur de Libia y parte de Egipto hacia el sur del África. Lo digo porque muchas veces uno dice dónde queda el África subsahariana. Y Medio Oriente, con víctimas que eran hombres adultos en su mayoría. Quiero destacar un hecho muy importante que es, hay una problemática muy grande ya denunciada en los organismos internacionales, que son las mujeres de sectores pobres del África, que son llevadas y explotadas en algunos países del Golfo Árabe, principalmente como personal doméstico, en estado de, digamos, están totalmente es una explotación en un estado de esclavitud, ha habido mutilaciones, violaciones, y esto es algo que los mismos países árabes como el Líbano han tratado de regular, principalmente para otros países más ricos como es Arabia Saudita, que requiere de todo este personal doméstico y que está teniendo un trato realmente inhumano. Inclusive, bueno, cuando uno tiene posibilidad de viajar, ve que hay una tendencia de empleados, como por ejemplo, simplemente de referencia, digamos, los filipinos son una población muy trabajadora y uno los puede ver a través del mundo en las diferentes actividades de cruceros turísticos y demás, y inclusive cuando uno va por Medio Oriente, Israel es un país que es muy común el cuidado de mayores por parte de personas de origen filipino. Es algo interesante, pero el caso que yo estoy diciendo es de trata y explotación de mujeres africanas en países árabes del Medio Oriente, que es un fenómeno que si ustedes googlean rápidamente lo van a encontrar. En cuanto a la región, vamos a decir, de Asia Central y de Sur, se identificó que el delito de trata en verdad es bastante equitativo entre los géneros y también con el fin de explotación sexual o laboral. En cambio, en regiones como estamos analizando de conflictos armados se percibe una tendencia a la explotación de población, obviamente civil, por parte de estos grupos paramilitares y grupos criminales, que también obviamente los utilizan para matrimonios forzados. Ahora recuerdo, por ejemplo, Boko Haram, esta organización terrorista en la zona de Nigeria, que aprovecha también un contexto cultural particular, vamos a decir, tribal. Pensemos que hay más de 120 denominaciones o grupos tribales, y están acostumbrados al matrimonio forzado de niñas con hombres adultos, y esto sucede también en el norte de África, en el África subsahariana, en el sudeste asiático y en el Oriente Medio. Aunque la mayoría, un tema importante es que la mayoría de las víctimas detectadas en trata de personas suelen ser del mismo país de origen, o sea, aproximadamente un 58-59% de las víctimas de trata son originarias del propio país
donde son explotadas. Esto obviamente que es un patrón que va cambiando según la región, y un número importante, digamos aproximadamente entre un 33 y un 35% de personas son trasladadas hacia otros países, pero se encuentran en la misma región. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Argentina con personas de países limítrofes que son traficadas para los fines de explotación. Y una minoría, podemos decir que es la que un 10% aproximadamente, entre un 9 y un 10% son los que ya tienen un elemento transregional, son enviados a otros lugares del mundo, a otras regiones del mundo. Para Naciones Unidas, cuando uno analiza este informe que hace, digamos, yo les estoy haciendo un resumen, pero básicamente analiza todas las rutas de tráfico internacional de personas, se destaca que la mayoría de los casos se producen, la trata en particular y el tráfico se produce en corto alcance, digamos, en distancias dentro de la misma región o subregión. Europa occidental y meridional, podemos decir, y los países del Golfo Pérsico o del Golfo de Medio Oriente y América del Norte son las regiones que presentan niveles más significativos de personas provenientes de otras regiones. En nuestro caso, en América del Sur, la tendencia se presenta un porcentual de víctimas provenientes de la propia región. Esto, ahí mirando el PowerPoint, donde ustedes ven formas de explotación de las víctimas, explotación sexual, trabajo forzado y otras formas, tenemos que analizar tener esta idea de que depende del sistema legal y jurídico de cada país, que considera como explotación. Acá viene un elemento muy importante, técnicamente muy importante, porque aunque los términos trata y tráfico de personas han sido usados siempre como sinónimos, son dos conceptos no totalmente diferentes, pero diferentes. La trata tenemos que tener en cuenta, tiene como finalidad, lo que decíamos, la explotación de las personas. Mientras que el tráfico lo que busca es la facilitación de la entrada ilegal a otro país. Una diferencia, podríamos decir, otra diferencia es que en la trata, digamos, no hace falta que la víctima cruce de frontera para que sea delito. No, sí, cuando estamos hablando de tráfico de personas, ¿no? Obviamente, en ese delito requiere el pase de cruces fronterizos. Otro elemento importante, o mejor dicho, para que yo les pueda hacer un resumen de la diferencia entre trata y tráfico de personas, podemos decir que en la trata de personas no existe consentimiento por parte de la víctima. No existe, nuestro sistema legal es indistinto si hay o no hay consentimiento, pero lo hablo como principio. No así en el caso del tráfico ilícito de migrantes, donde el migrante presta su consentimiento a la mafia o organización criminal para realizar el pase. Hace años me tocó trabajar en la frontera entre México y Estados Unidos, del lado mexicano, con el gobierno mexicano en la zona de Monterrey, donde tienen 3.000 kilómetros de frontera, y están los famosos espalda mojada, los coyotes, y ahí vimos toda una situación en la cual la gente muchas veces, el migrante desesperado, voluntariamente participa de esta, digamos, le pide a esta organización criminal que lo cruce, y cuando lo cruzan, a veces lo roban, lo asesinan, o lo colocan en una situación de explotación. O sea, pasa a una actividad de trata. En el caso también otra diferencia que puedo marcar, que en el caso de la trata de personas, implica la explotación de la víctima con fines económicos por parte del tratante. Mientras que en el caso de tráfico, la relación termina al concretarse, digamos, la actividad de traslado, la actividad de cruce. Otro elemento que podríamos tener en cuenta es que el tráfico ilegal de migrantes posee una connotación transnacional, lo que puede no darse en el caso de la trata de personas. Esto puede... Por favor, pueden empezar ahí bien. No sé si los organizadores pueden mutear así. Bien. Con respecto, esto es un tema muy importante porque obviamente estamos en la Argentina. Voy a tratar de concentrarme y analizar. Acá tienen muchísima información para que ustedes
puedan ver los números duros, digamos así, y yo voy a tratar de explicar cuál es la lógica de la trata de personas en nuestro país. Si bien la trata de personas se encuentra esparcida a lo largo de todo nuestro país, históricamente las provincias de Misiones, el propio Corrientes, Chaco, Santa Fe, Tucumán, eran las proveedoras, denominadas proveedoras, digamos así, de mujeres víctimas de trata, aunque viniesen de otros países como era Paraguay. Mientras que los lugares principales de destino son las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, o sea, la región patagónica especialmente, pampeana y patagónica, y en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe estuvieron históricamente y están los centros de ablandamiento, se denomina. ¿Qué significa esto? Bueno, es un lugar en el que las víctimas son sometidas a vejamientos constantes para ir generando, digamos, un acostumbramiento donde son drogadas, se las trata de que sean tolerantes al castigo y los malos tratos a los que posteriormente van a continuar siendo sometidas. Las víctimas en su mayoría tienen como destino, son mujeres que tienen la característica de ser poco escolarizadas, venir de sectores humildes o pobres, siendo la captación mediante engaño la principal forma que existe acá de reclutamiento por parte de los tratantes. Hay una tendencia muy marcada, nosotros no tenemos tiempo de hablarlo y es muy importante, que es muy considerable, que es toda la explotación laboral tanto en el ámbito textil como rural. En el ámbito textil, calculemos nada más, les doy un número. Aproximadamente el 75% de la confección de ropa en Argentina es a través de trabajo en negro. Y dentro de ese trabajo en negro hay un gran número que es bajo la modalidad de trata de personas. Nuestro país, podemos decir a nivel internacional, ¿cómo está visto? Bueno, y cuál es la realidad también. Es un país de origen, porque acá se reclutan víctimas dentro del territorio nacional. Es un país de explotación, porque se utilizan las víctimas a nivel interno. Es un país de tránsito, porque luego de un tiempo se exportan a las víctimas a otros países, como puede ser principalmente en la cuestión de la explotación sexual, a Chile, a México, a Brasil y a Europa, principalmente a España. Siendo la trata de personas un delito, digamos, de competencia federal, esto obviamente sin perjuicio de los delitos conexos a la trata que corresponden a la justicia ordinaria de jurisdicción provincial. En el año 2013, voy a hablar un poco de las ahora la parte no buena, digamos, la parte buena, digamos, en el sentido qué herramientas tenemos en nuestro país para defendernos. En el 2013 se crea la PROTEX, que es la Procuración de Trata y Procuración, perdón, se me hizo un lago, de Trata y Explotación de Personas, que está en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Entre las funciones, obviamente, intervienen como fiscal principal en todas las instancias, recibe las denuncias, realiza las investigaciones sobre posibles comisiones del delito de trata y los delitos vinculados. Administra el sistema, hay un sistema sincronizado de denuncias de delitos de trata y explotación de personas. Ahora no recuerdo la ley que lo crea, es 26.000 y algo, pero no recuerdo. También implementa los programas o herramientas de investigación y persecución penal que se dan dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal y que sí son creados por la ley 26.842. Si tengo que, digamos, en honor al tiempo, yo quisiera analizar jurídicamente en detalle, y si llegamos lo hacemos, no hay ningún problema, pero por las dudas voy a tratar de hacer un resumen, digamos, de cuál es el sistema o la legislación, o digamos, la normativa en nuestro país. Yo les decía que, bueno, en el 2008 se sanciona esta ley, la 26.364, de protección y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas, que fue modificada por el caso, digamos, fue modificada luego del caso Marita Verón en el 2012 por la ley 26.842. Básicamente la normativa lo que establece en sí como objetivo es la implementación de medidas de prevención, sanción, asistencia y protección a las víctimas de trata de personas, entendiéndose como tal todo lo que es, todo lo que es ofrecimiento, captación,
traslado, recepción, acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro, obviamente, del territorio nacional o hacia otros países. Esta modificación que analizamos sobre el 2012 dejó aclarado que el eventual consentimiento que hablábamos de la víctima no constituye, obviamente, en ningún caso un causal de exhibición de responsabilidad de los autores. Esto, obviamente, partícipes, cooperadores, instigadores, cualquiera sea su calidad. Y también, obviamente, los exime de responsabilidad en ámbito civil, penal o administrativo. Reiterando en cierta forma esta noción, la no punibilidad de las víctimas, obviamente en relación a delitos cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de trata. ¿Esto qué significa? Si una víctima de trata tuvo que utilizar documentación falsa o tuvo que realizar cualquier delito en el ámbito de esa situación de vulnerabilidad, se tiene en cuenta que no hubo consentimiento y se la exime de responsabilidad. También, obviamente, es muy importante la creación que esta ley tiene del Consejo Federal y del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y la explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Ambos funcionan en la Jefatura de Gabinete de Ministros y tienen autonomía funcional. En el ámbito también del Ministerio Público Fiscal tenemos el sistema sincronizado de denuncias sobre trata de personas, donde hay un número nacional asignado que tiene 24 horas, que es el 145, ese es el número para denunciar cuestiones de trata de personas en todo el territorio nacional, el 145, y recepciona obviamente todo tipo de denuncias de trata o explotación. Tanto las funciones, podemos decir, de los ministerios que integran el comité, como todo el circuito que interviene desde el momento de la denuncia hasta la asistencia de la víctima, se encuentra regulado por un protocolo particular que fue aprobado por la Jefatura de Gabinete. También la ley, extendemos, luego de la sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la creación de un centro, el CENAVID, que es el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos, donde ahí también está el programa, participa el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata, y esto está ya en el ámbito de la Secretaría de Justicia, que obviamente son los que coordinan con los diferentes organismos provinciales que corresponden. Acá tenemos un análisis que hace el Departamento de Estado, en particular, espérenme un segundo. Bien. Acá pueden ver en este gráfico, arriba dice Argentine Ranking by Year, eso es cómo Argentina fue mejorando, el hándicap en trata de personas, según organismos internacionales, y un informe que es de un país, pero es muy importante, es del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, acá pueden ver información particular extraída del informe que hace el Departamento de Estado a finales de 2019 con respecto a la Argentina, en la cual está clasificado en nivel 1. De los niveles, es de los mejores. Acá tienen lo que es la tapa del report del informe del Departamento de Estado. Acá podemos ver que es interesante, que empieza a incluir a las personas trans. Dentro de las personas, dice, los argentinos transgénero son explotados en el país. Habla también de los comerciantes chinos, ahí tenemos toda una situación que se da con las mafias chinas, que es un tema muy complejo, que lo he investigado y me interesa. Mafias como triadas o mafias chinas como Paklun Fu, Pixiu, son las que se encargan de traer gente principalmente de la provincia de Fujian, en el sur de China, a los fines de explotación. Tuve la posibilidad en el 2013 de estar becado en Taiwán y poder estudiar todo el tráfico de personas hacia Sudamérica y hacia otros lugares. La característica que suelen explotar estas mafias, tanto explotar como diferentes formas de ejercer violencia sobre las propias comunidades chinas. Pero el informe reconoce que esto está sucediendo, también que los ciudadanos argentinos no son tan explotados en el exterior
como estamos teniendo nosotros, ciudadanos sudamericanos que vienen a la Argentina y están padeciendo la trata de personas. También lo que dice el informe, que acá no lo estoy leyendo, pero básicamente dice que muchas veces las personas que están bajo la situación de trata son utilizadas para transporte de drogas a través de fronteras del país, que hay una complicidad nacional y subnacional de autoridades que obstaculizan el esfuerzo de los gobiernos para combatir la trata. Destaca algo muy importante, que es en el 2018, como se reveló, digamos, una red activa de trata sexual infantil en las ligas menores de fútbol. El fútbol, para nosotros es algo muy importante y lamentablemente hemos visto que estos niños que muy jóvenes ya por diferentes circunstancias se los mete a vivir solos en diferentes clubes y lugares para poder hacer su carrera profesional, han sido víctimas, estos jóvenes deportistas han sido víctimas y generan una preocupación que la expresa el mismo Departamento de Estado, porque no deja de ser una trata sexual infantil en los deportes o en los clubes, digamos, deportivos nacionales. Aquí ya entraríamos a un análisis pormenorizado de la legislación, más técnico. Entonces le pregunto a la gente, no sé cómo venimos con el tiempo porque no lo estuve marcando, esto llevaría un rato más, pero le pregunto a la gente de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Corrientes y el ILEC qué quiere hacer. Creo que para mí es muy importante lo que estás justamente por decir, así que si la gente está de acuerdo, seguimos. ¿Natalie? Bien. Sí, adelante nomás. Bien. Bueno, lo primero tenemos que ver esta cuestión de la reforma, esto que yo les decía, las imperfecciones que tenía esta ley 26.364 motivó que se presentaran diferentes proyectos, creo que eran 5 proyectos que había en el Congreso Nacional hasta el año 2010, los cuales no eran tratados en la Cámara de Diputados, no se le prestaba atención, hasta que llegó la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de Tucumán, absolviendo a los 13 imputados de la causa de Marita Verón, y eso generó tanto escándalo que obligó a la sanción de una nueva normativa. Básicamente, uno de los motivos centrales de la modificación de la ley era la cuestión del consentimiento, porque que si bien era irrelevante en el caso de menores de edad, trajo aparejado algunos reparos en el caso de las víctimas mayores, porque se requería que la voluntad de la persona hubiese sido anulada a través de alguno de los medios comisivos establecidos en el articulado, que era el engaño, el fraude. O sea, esta normativa anterior, la 26.364, requería, en el caso de los mayores adultos, haber sido, digamos, utilizado alguno de estos medios comisivos de violencia directa para expresar su consentimiento. Obviamente que con la reforma esto queda de lado. Esto les pido que lo lean lentamente, yo voy a tratar de ir explicándolo a medida que lo leemos juntos. Básicamente el delito de trata de personas, desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? El delito de trata de personas es un tipo penal complejo alternativo que obviamente que con la realización de una sola de las conductas que vemos acá descritas en los artículos queda perfectamente configurada. Se lo ha caracterizado desde el punto de vista de la teoría penal como un delito permanente de resultado cortado. Esto es en razón que el mismo se satisface y se consuma con la realización de la conducta típica, siempre que exista, obviamente, y esto es muy importante, la finalidad prevista en la ley, que es querer someter a la víctima a explotación. Ello no requiere, no obsta a que se cumpla, digamos, ello no requiere que se cumpla dicha finalidad, por lo cual podemos decir que estamos en presencia de una anticipación de punibilidad. Digamos, tiene que haber la intención de los fines de explotación, no se tiene que llegar al momento de que esa persona sea sometida a alguna de las modalidades descritas de explotación. En relación sobre lo que podríamos decir los abogados, vamos a entender el tipo subjetivo, podemos decir que el legislador acá también estableció cuáles serían los supuestos en los que encuadra el fin de explotación. Por explotación se va a entender, como dice el artículo, voy para atrás, el artículo 2,
espérenme, que no... perdón. Vuelvo para acá para no hacerme un berenjenal. Vamos a analizar mejor los incisos en particular. Con respecto a, en el caso del inciso A, la reducción a la servidumbre, el cual consiste obviamente en la cosificación de la persona, esto es someterla al dominio de otro a modo de cosa, que no implica necesariamente la privación de la libertad física. Por otra parte, como estaba discutido el alcance de la frase condiciones análogas, por sus ambigüedades, se entendió que la misma podría aplicarse, digamos, esto lo estoy dando a modo de ejemplo, a la inexistencia de condiciones mínimas de salubridad, de higiene laborales que acompañan a los malos tratos. La misma fue suprimida de la anterior normativa, digamos, de que estaba en la anterior normativa. En el inciso B se refiere básicamente a las relaciones laborales llevadas a cabo por intimidación, coacción o violencia sobre los trabajadores, mientras vemos en el inciso B que es la facilitación, obviamente, de la prostitución. Cuando en el D se incorpora todo lo que es la pornografía infantil y la realización de cualquier tipo de explotación de dicho contenido. Esto es importante porque la Asamblea General de Naciones Unidas viene trabajando desde hace más de una década en virtud del agravamiento que estamos teniendo de la pornografía infantil. Un dato importante es que la Argentina consume el 10% de la pornografía infantil en el mundo. Hay una situación que se da con la minoridad en relación, digamos, hacia los menores, en el cual hace menos de un año tuvimos que promulgar la normativa del grooming. O sea, es una situación que evidentemente tendrá que estudiar la criminología con respecto a los agresores sexuales y esta tendencia tan importante que tenemos en el país. En el inciso E podemos ver lo que se incorpora, obviamente, el matrimonio forzado como un supuesto de explotación, y en el inciso F son las lesiones a la integridad corporal para la extracción de órganos, básicamente. Por otra parte, acá, como podemos ver, en estos tipos penales que han sido modificados, básicamente, si tengo, digamos, vemos acá que dice, será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiese o acogiese personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Acá es interesante hacer un análisis un poco lingüístico y un poco del verbo típico. Cuando nosotros hablamos de ofrecimiento de personas es cuando se promete cumplir con la entrega de una persona para que la víctima sea explotada. Este ofrecimiento puede efectuarse por cualquier medio y puede ser a título oneroso o gratuito. Esa finalidad es muy importante. Luego tenemos la cuestión de la captación, que va a implicar el hecho de ganar la voluntad de la persona para traerla a su poder, de hecho, o de dominio, siendo el primer momento del proceso de podemos decir, la etapa de reclutamiento de la trata de personas, el momento inicial, que generalmente se realiza, como decíamos, en el lugar a la víctima, y generalmente se le hace ofertas como posibilidad de emigrar, lograr un progreso económico y demás. Por favor, ahí apaguen muteen el audio. Por otra parte, trasladar es llevar a una persona de un lugar a otro, acción que puede desarrollarse obviamente dentro del país o a través de distintos países. Este es el momento en el cual los delincuentes trasladan a la víctima, generalmente a un lugar que es distante de la región de origen para dejarla en un estado de absoluta indefensión, pudiendo existir entre el lugar de origen y de destino un lugar intermedio, que yo les decía que se llamaba el lugar de ablandamiento, el lugar de ablande, en el cual se intenta doblegar a la víctima para que acepte su situación. Por acoger podemos entender como el sujeto activo, cuando el sujeto activo trata de proveer el refugio y lugar con la finalidad de explotación, mientras que por recibir podemos entender cuando el autor es receptor de la víctima del delito.
Aquí es cuando la víctima, digamos, muchas veces toma conocimiento de la situación de explotación. O sea, el engaño llega hasta ese momento y ahí ya se da cuenta cuál será su triste destino, digamos. Con respecto a los medios comisivos, la ley establece en este inciso 1 del 145 ter, como agravante de la figura básica, básicamente, no lo voy a repetir, sino voy a tratar de analizar los verbos típicos. Habla del engaño, es la falta de verdad, digamos, sobre lo que se dice, hace, se cree, se piensa, creando en la víctima una creencia errónea, mientras que el fraude amplía el concepto, este concepto que, digamos, de engaño, refiriéndose a las conductas que procuren, digamos, lo defrauda porque le promete tener alguna consecuencia, alguna ganancia económica. Esto es con ardid o engaño, tratando de provocar error para que la víctima realice la voluntad de este tratante. Después tenemos la violencia, tema complejo, pero para dar una definición operativa podemos comprender esto como el uso de energía sobre la víctima, utilizando lenguaje penal, la cual puede ser física o psíquica, mientras que la amenaza es el anuncio de un mal grave dependiendo de la voluntad del que la realiza. La alusión que hace la ley a cualquier otro medio de intimidación o coerción es la compulsión, digamos, moral, vamos a decir así, que provoca el sometimiento en la víctima. No voy a profundizar, es un tema bastante complejo. El abuso de autoridad se va a dar en toda relación de ascendencia entre el tratante, perdón, entre digamos, lo que es un abuso de autoridad es una relación que se va dando de ascendencia entre el tratante y la víctima, derivando del parentesco o alguna otra circunstancia o situación. La concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la víctima no ofrece, en el entendimiento, en la comprensión, no ofrece mayores problemas, ya que es la entrega y la recepción de bienes materiales o dinero o la promesa de ellos. Ya en el 145, ya en el 145 ter, con respecto a los agravantes que podemos ver abajo, del 145 ter del Código Penal, establece que estos agravantes son parte, obviamente, de la figura típica. Hay diferentes tipos de agravantes según las condiciones del sujeto activo, del sujeto pasivo, de los medios comisivos, de la consumación de la situación de explotación, de la cantidad de víctimas, la cantidad de victimarios y también la edad de la víctima. Bueno, acá con respecto a los sujetos, podemos decir que con la actual redacción del 145 bis y 45 ter se eliminó la diferencia entre trata de mayores y trata de menores que establecía la anterior ley 26.364. De esta manera se sacó la exigencia que para las víctimas mayores de 18 años se verifiquen estos famosos medios comisivos que incidían sobre el consentimiento. Esto es muy importante. Anteriormente el sujeto pasivo debía ser, en el caso del artículo 145 bis, una persona mayor de 18 años, mientras que en el 145 ter exigía que la víctima sea menor de dicha edad. Actualmente la minoría de edad de la víctima resulta ser un agravante. Esto es algo muy importante. Y se encuentra previsto también como agravante que la víctima sea discapacitada, tenga una enfermedad, estoy leyendo... sea discapacitada, tenga algún tipo de enfermedad o que no pueda valerse por ella misma, esté embarazada o sea mayor de 70 años. Estos, digamos, últimos supuestos fueron incorporados mediante la ley 26.842 y resulta lógico su incorporación como agravamiento de la pena. Respecto del sujeto activo, lo que podemos decir como resumen, y ya para ir finalizando, es que la ley no exige ninguna condición específica, agravando únicamente la pena en los casos que el autor fuera ascendiente, descendiente, bueno, toda la descripción que ustedes pueden leer aquí, funcionario público, funcionario de seguridad y demás. Y en el artículo 5 vemos que está previsto en el caso de multiplicidad de partícipes que se agrave por ser realizado por 3 o más personas.
Bien. Bueno, hasta aquí. Disculpen que hablé como un loro y rápido, pero quise aprovechar todo el tiempo. Bien, bueno. Por mi parte quedo a disposición de todas las personas presentes. Excelente. Hay una pregunta ya y invito a aquellos que quieran hacer consultas, si quieren escribirlo en el chat y vamos leyendo preguntas. Dice si en la zona del NEA cuántas víctimas fueron rescatadas aproximadamente, cuántas han llegado a juicio. Perdón, hay un juicio, hay un informe específico, ahora no tengo el número exacto porque está desactualizado, realmente desde febrero podemos decir, el último informe que hay válido es de febrero del 2019, ahora con respecto al NEA, no tengo los datos específicos, pero aproximadamente hubo, si no recuerdo mal, 27 procesos, más o menos, 27 condenados, hubo 70 y pico de procesos, 27 fueron prisión preventiva y creo que 14 condenados ya tenemos de los últimos números. No puedo decir específicamente el número de víctimas liberadas o que están bajo el programa de ayuda a la víctima. Realmente tendría que buscar con respecto al NEA. No tengo ese número. No sé si hay alguna otra consulta. Yo en lo particular te quería preguntar, claramente te felicito, brillante exposición, todos lo están diciendo en el chat, muy clara, con datos muy insertivos. A nosotros nos toca por ahí de cerca este flagelo porque estamos en una zona limítrofe con Brasil y Paraguay, y conocemos muchos casos, pero la verdad que la gente no toma conciencia de lo que pasa en los navíos, incluso que suelen pasar por el río Paraná y que muchas veces son detenidos con tratas y demás. Te quería consultar, una era la del NEA, justamente que acabas de responder, y la otra era con este flagelo de la pandemia, digamos, si visibilizó más o impidió muchos casos al no poder ser tan libre la circulación, ¿no? Es muy interesante, Olama, la pregunta, porque pensemos que la pandemia nos alteró la vida a todos, inclusive a las organizaciones criminales, las cuales las rutas que ellos utilizan son tanto para el tráfico o trata de personas como para el contrabando o el tráfico de drogas. O sea, ellos utilizan estas mismas rutas. Y con los grandes controles que hubo de cierre de fronteras, inclusive digamos, en las fronteras a través de las Fuerzas Armadas de los países, las fuerzas federales de seguridad y los diversos controles en rutas nacionales en toda la región del Cono Sur, realmente se les complicó mucho. Lo que sucedió en general es que fueron creciendo otro tipo de delitos, como es el tráfico de divisas, ¿no? Al no poder, digamos, tener esta circulación cotidiana en la cual, como vos decís, comúnmente a través de los cruces fronterizos de río y demás, pasan personas y mercadería, empezaron a tratar de concentrar en algunas actividades y poder, digamos, maximizar los beneficios al contrabandear directamente dinero. La Argentina hasta hace poco tenía, digamos, no sé actualmente la información, pero había un control estricto de la prefectura en la frontera con Uruguay, pero hubo unos incidentes que fueron públicos con la Armada de Paraguay, en la cual consideró que las operaciones de seguridad que estaba haciendo nuestra prefectura nacional recibieron amenazas de la Armada de buques de la Armada paraguaya, que inclusive le dijeron déjenlos pasar, que son personas pobres, y no les vamos a hacer. Eso fue un incidente que lo pueden ver en los medios de comunicación. Con lo cual las organizaciones criminales variaron las rutas. Les voy a dar un ejemplo análogo. Tenía un Zoom, ¿vale? Pueden pasar ahí el audio, por favor. En la zona del Golfo de Guinea, en la zona del Golfo de Adén, en África, por ejemplo, las organizaciones muy fuertes de mafias, piratería y mafia, ¿qué hicieron? Se fueron concentrando en la zona de tierra y en otro tipo de ilícitos. O sea, no traficar a la gente, sino explotarla en el mismo lugar donde se encuentra. Utilizar el consumo interno. Entonces hubo una gran variación con respecto a las metodologías
y prácticas de los grupos criminales. Esto lo alteró totalmente. ¿Qué pasa? Ahora con el levantamiento de las restricciones estamos nuevamente teniendo las tendencias que venían marcándose. Les doy un ejemplo. Hablo a nivel internacional para dar números claros y verificados. En el Mediterráneo, por ejemplo, en el 2020 cruzaron ilegalmente 24.000 personas, intentaron cruzar a través de vía marítima y de la frontera seca de Grecia. Ese número ya en el primer cuatrimestre de 2021 creció un tercio. Son 36.000 que intentan ingresar a Europa, y lo vemos en el caso de Marruecos y las Islas Canarias y demás. O sea, a medida que vamos volviendo, entre comillas, a la normalidad, la criminalidad va volviendo a la normalidad. Pero mientras tanto, este tiempo fueron mutando inclusive en la metodología criminal, fueron dedicándose a otras cosas. Obviamente que por los grandes controles que había. Claro. Hay otras preguntas. Dice, quisiera consultarle sobre el fondo fiduciario para las víctimas que se logran rescatar. No sé si tenéis información sobre eso. Algo en particular del fondo fiduciario. En sí, la Argentina, podemos decir que esta ley que nosotros tenemos actualmente es muy avanzada. Argentina, la verdad, que cumple, digamos, por algo, no por hablar bien de nuestro país, pero realmente que esté catalogado a nivel 1, más allá de que es una verificación, digamos, que se da por buena relación política, demuestra que la Argentina se esfuerza. Principalmente la dificultad no es el tratamiento de la víctima, en la cual en Argentina tiene reserva de su nombre, vuelve a escolarizarse, puede conseguir trabajo, puede volver a su país de origen, digamos, tiene bastantes derechos y realmente se ejercen. Sino que no hemos tenido nuevas inversiones, eso no ha crecido, el fondo fiduciario no ha crecido. A nivel legislativo venimos muy bien, pero en la práctica, digamos, también existe este impedimento que existe del sector del Estado nacional o Estado provincial, estoy hablando de poderes judiciales, fuerzas de seguridad, poderes ejecutivos y demás, que hay un entramado también con esta actividad o una naturalización. Entonces ese es el principal impedimento que nosotros tenemos. El fondo fiduciario no creció, la inversión no creció el último año. Sí, Argentina tiene un estándar bastante bueno, vamos a decir así, en relación a su normativa y al cumplimiento, pero no hubo mejoras el último año. Otra consulta dice, respecto a la relación entre trata de personas e inmigración clandestina, ¿se nota unos cambios específicos en nuestra región, específicamente con la población africana actualmente migrando hacia nuestra región? Sí, es muy interesante esa pregunta porque podemos decir, en los años 2000, la población que venía del África, las personas que venían del África venían como refugiados políticos, principalmente. Países de conflictos como Senegal, Etiopía y demás podían pedir refugio político. Y muchas veces lo utilizaban la Argentina como un país de paso, porque de aquí, con documentación falsa o a través de otras redes de tráfico de personas, iban principalmente hacia Europa o hacia Sudáfrica. Entonces, eso fue cambiando, estuvo toda la metodología del polizonaje, digamos, muchos vinieron en barcos como polizones, y también se fueron integrando, pero evidentemente, esto es muy importante, porque uno lo que ve es a la pobre persona que está en la calle vendiendo mercadería falsificada. Primero, él no quiere estar cometiendo un ilícito, pero estas personas son víctimas, evidentemente, del tráfico de personas, son víctimas de ese comercio que también se basa en la explotación textil, esa mercadería generalmente se echa en talleres, y estas personas, digamos, son el último eslabón y el más débil de la cadena. Hay un crecimiento, no es tan exponencial el crecimiento de personas que vienen al África, pero al estar expuestas y explotadas en la actividad callejera de venta de mercadería, principalmente textiles, hay mucha percepción pública, pero no ha crecido el número considerablemente. Sí ha crecido en relación a los 2000, donde venían muchos refugiados de los conflictos del África. Pero hoy en día Argentina no tiene una gran población de personas de origen africano. Sí tiene mucha percepción pública, digamos, porque uno los ve en la ciudad de Buenos Aires, los ve en grandes avenidas, en zonas en la zona del 11, en la zona de Avenida Pueyrredón, en la zona de Avenida, hablo de lo que conozco, Corrientes
no conozco muy bien, en la zona de Avellaneda y demás, que son polos textiles. Y eso da una sensación de que hay mucha más población de origen africano de la que realmente hay. Sí, sí, uno recorre el país y se da cuenta de eso. Nuestra provincia está poblado también, sí. Me parece que no hay más consultas. Lo invito a Manuel Ochandío, si quiere dar unas palabras para ir finalizando. Muchas gracias, Solama. Bueno, muchas gracias, Ramiro. La verdad, un gusto compartir la actividad con vos. Sabemos que hay personas que están compartiendo la actividad, que te conocen, que han trabajado con vos en los diferentes lugares donde tuviste responsabilidad de gestión, y nos estábamos comunicando, y bueno, conocen de tu calidad al frente de la gestión y a la cuestión académica también, así que muy agradecido. Natalie, muchas gracias por dejarnos seguir desarrollando este tipo de encuentros. Si bien IDECA Argentina tiene obviamente un objeto principal, que es la cuestión de la laicidad, nos preocupa este tipo de cuestiones relacionadas también con la seguridad regional, con la efectivización de los derechos humanos de todas las personas, relacionadas obviamente con la seguridad interior también. Y bueno, como habrás visto, Natalia, el año pasado hicimos hincapié en varias temáticas relacionadas con el tema, y lo vamos a seguir haciendo este año también. Así que, Ramiro, seguramente te seguiremos molestando. Patricia Orlandini, que está aquí presente, sabemos que va a estar disertando nuevamente, como ya lo hizo el año pasado, así que saludarlo también. Muchas gracias, Solama, por el excelente trabajo que hace años venís desarrollando en la filial de Corrientes de la IDECA Argentina, que es un orgullo trabajar con vos, y saludar a todos los presentes y agradecerles por el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Quiero invitarles antes de irnos que el 29 de julio va a exponer el ingeniero Pablo Lázaro dentro de lo que es el cronograma de conferencias justamente sobre ciberdelitos. Están todos invitados. Vamos a cursar obviamente desde la Escuela de Gobierno y del ILEC las invitaciones pendientes para que se inscriban y demás. Ramiro, felicitarte nuevamente. No me dejaste presentarte, tenés un extenso currículum, pero bueno. Muchísimas gracias a todos los presentes y los esperamos en las próximas conferencias. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.